día es un domingo quizás especial, eh, porque pasamos ahora a otra epístola del apóstol Pablo. Como bien saben ustedes, hemos finalizado la epístola de Pablo a los Colosenses y hoy día pasamos a una siguiente epístola, quizás una de las más, es la más breve del apóstol Pablo dentro de las epístolas paulinas, y nos referimos a la epístola de Filemón. Así que le invito a que vaya a sus Biblias, su Nuevo Testamento, a la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Está antes de Hebreo, es una sola hoja dentro de la Biblia, así que es una de las epístolas más breves dentro del canon. Filemón tiene un solo capítulo, por lo cual vamos a leer en esta mañana desde el versículo 1 al 7 para poder disfrutar lo que más podamos de esta hermosa epístola. Aún es breve, pero tiene mucho contenido práctico para la vida interna de la iglesia. Así que le invito a que abra sus Biblias en Filemón, capítulo 1, porque no tiene otro capítulo. Leeremos desde el versículo 1 al 7 y dice así la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Bien, ¿por qué hemos escogido esta carta de Filemón para exponerla después de Colosenses? Bueno, porque la iglesia de Colosa, la carta que hemos ya estudiado, era una iglesia que estaba acogida en la casa de Filemón. Filemón era un hombre que al parecer tenía una casa bien grande que le permitía acoger a la iglesia de Colosa, tenía ese privilegio de acoger a los santos. Entonces, para dar un poco continuidad al contexto en que estaba la iglesia de Colosa, Filemón viene a continuación del mensaje de Pablo desde la prisión de Roma hacia los colosenses. Y en este punto en particular se dirige a Filemón, su familia y la iglesia. Y el título del mensaje para esta tarde es el carácter espiritual de quien perdona. El carácter espiritual de quien perdona. Y el tema central de esta breve epístola es el perdón. El perdón es el tema central de esta epístola y nos referimos a un perdón no en un sentido vertical, el perdón que da Dios a los hombres, sino más bien nos referimos a un perdón horizontal, el perdón entre hermanos, el perdonarnos los unos a los otros. Ese es el tema central de esta epístola. Y cuando reflexionaba respecto al estudio de esta palabra, podía contemplar que en la actualidad vivimos en una cultura que exalta a los superhéroes que toman venganza, que toman la justicia por sus propias manos. Estos superhéroes son reconocidos por muchos y son seguidos por muchos, y muchos los tienen como verdaderos hombres que toman la justicia por sus manos y vengan al inocente. La venganza es el ingrediente fundamental de toda esta serie, de todas estas películas de superhéroes, donde hay villanos y superhéroes, y el ingrediente de la venganza no puede
faltar en estas películas. En la psicología igual moderna, también el hombre busca exaltar y culpar a otros y se les dice a los hombres que tú eres una víctima y como víctima debes sanar o vengar tus heridas. Y esta sociedad ha acuñado un dicho muy popular que todos conocemos: el que me la hace, me la paga. Y es la forma correcta para muchos de proceder. Este me la hizo, este me la paga. Y es como la versión moderna de lo que encontramos en la Escritura: ojo por ojo, diente por diente. Y como resultado, cada día se cometen muchos crímenes por venganza. Las personas buscan ejecutar la venganza por sus manos y hoy día prolifera muchos crímenes a causa de que las personas han tomado la justicia por sus manos, fuera de los límites de la ley. Nuestra sociedad se ha vuelto intolerante, llena de ira, de enojo, venganza, odio, rencor y hostilidad a causa de la carencia de perdón y la proliferación de la venganza. Y esta realidad de esta sociedad se ha internado y penetrado a muchos hogares donde los hijos buscan vengarse contra su padre, donde la esposa contra el esposo busca vengarse, donde hay una venganza contra un suegro, un cuñado, una nuera, incluso hasta se vengan con el perro de la casa. El perro sufre el enojo de su amo, sufre la venganza, la ira y descarga de toda impiedad de estos hombres sobre quizás un animal que realmente no tiene nada que ver en estos asuntos. En el matrimonio vemos, por ejemplo, la venganza que se muestra en áreas sexuales, una venganza económica, una venganza psicológica, una venganza afectiva. De manera que la falta de perdón es quizás la causa de por qué muchos matrimonios y familias se destruyen. Todo esto muestra el carácter de los hombres que no han sido regenerados, un hombre y una mujer que no puede perdonar a menos que se le vengue de lo que se le hizo. Solo aquellos entonces que han sido perdonados por Dios son personas capaces de poder perdonar a otros, de manera que un corazón regenerado es el que en el que mora el Espíritu Santo y que ha sido perdonado por Dios es el único corazón capaz de perdonar de la manera que Cristo nos llama a perdonar. Y dentro del contexto de esta epístola de las prisiones, encontramos en el contexto canónico que Pablo no solamente escribe respecto a este asunto del perdón a los colosenses, y en este caso específico a Filemón, sino que también escribe en sus otras epístolas de las prisiones, por ejemplo en Efesios 4:32, respecto a la importancia del perdón. Le dice en Efesios 4:32 a la iglesia de Éfeso: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como ya lo hemos visto en Colosenses 3:13, encontramos la misma prioridad en el creyente de buscar el perdón, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. De manera que la falta de perdonar es la muestra de un corazón que no ha recibido el perdón. Y la falta de perdón tiene por lo menos 4 consecuencias en la vida del creyente. La falta de perdón, la falta de no perdonar, tiene consecuencias en la vida del creyente. Y mira esta primera consecuencia. La consecuencia número 1 es que la falta de perdón encierra al cristiano tras las rejas del pasado. Mantiene vivo el dolor y deja la herida abierta sin dejar que ésta sane. Constantemente trae a la memoria lo que le hicieron y recuerda constantemente a su mente el agravio que recibió y alimenta así la ira, el enojo, su resentimiento,
lo que lleva a sustraer el gozo de vivir en Cristo. Número 2, la falta de perdón genera en la vida del creyente amargura. Cuanto más tiempo permanece aferrado a esa ofensa de tu vida pasada, más tu vida se torna amarga, vives amargado porque constantemente te sientes ofendido y tu amargura se vuelve una forma de vida. Amargas a tu esposo, a tu esposa, amargas a tus hijos, a tus hijas, amargas a tus amigos y amargas a otros creyentes. Tu vida trae amargura incluso a la comunión del cuerpo de Cristo por causa de no perdonar. En Hebreos 12:15 me encanta esta cita que refleja lo contagioso que es la amargura dentro de la comunidad cristiana. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sé si te das cuenta que la falta de perdón genera amargura en tu vida y esa amargura contamina a otros creyentes. La falta de perdón, número 3, también es una puerta para la obra de Satanás. Pablo advierte a los Efesios, en Efesios 4, 26, 27, le dice que igual un hombre se puede airar. Pero dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. De manera que la falta de perdón da lugar al diablo en la vida del creyente. Su obra es hurtar, matar y destruir. Y el diablo hurta el amor, el compromiso, la fidelidad y destruye la familia, destruye la primera iglesia que es tu hogar. Un hombre y una mujer con sus hijos son destruidos por la falta de perdón. Y eso, sin lugar a duda, es obra del enemigo. El resultado del verdadero perdón nunca es división. Lo perdoné y ahora dejo que él haga lo que quiera. No, el verdadero perdón nunca da como resultado división, sino comunión. Gran parte del terreno que gana Satanás y el diablo en nuestra vida se debe precisamente por la falta de perdón, de manera que el perdón impide que cualquier ataque demoníaco avance en nuestras vidas. Necesitamos perdonar para no dar lugar al diablo en nuestra vida. Y por último, la falta de perdón, que quizás para mí es uno de los asuntos más importantes, afecta nuestra comunión con Dios. Es quizás, como dije, el punto más importante por cuanto nuestro Señor Jesucristo nos advirtió sobre el significado y la importancia de perdonar. En Mateo 6, 14 y 15 nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De manera que es muy serio el asunto de no perdonar. No perdonar es no estar bien con Dios. El perdón es restaurar al creyente en el lugar correcto para experimentar la bendición y el gozo y la comunión con Dios. Y eso es lo que le sucedía a David. No sé si recuerdas el Salmo 51, que al estar enemistado con Dios, él pierde el gozo de su salvación. No pierde la salvación, sino que pierde el gozo y la comunión con su Salvador. De manera que es importante el perdón en la vida del creyente. Las Escrituras nos muestran la importancia del perdón y es un tema presente a lo largo de toda la Escritura. Tiene relación tanto vertical como horizontal, tiene relación entre el perdón de Dios con el hombre y el perdón los unos con los otros. Y el perdón es, y se ilustra de esta manera aquí el autor de estos comentarios bíblicos como MacArthur, Hendrick, Carson, hablan respecto a cómo es el perdón y traje algunas ilustraciones
de lo que es el perdón. El perdón, por ejemplo, es golpear con el martillo en la corte y exclamar con voz fuerte, inocente. Es poner sobre una lista de deuda el timbre cancelado. Es otorgar indulto completo a un delincuente condenado a muerte. Eso es perdonar. Perdonar es soltar al oponente con el quien estás luchando. Me encanta esa ilustración. Esa fuerza, esa rivalidad, y el perdón es liberar con el que estás luchando. Perdonar, y esta es la que me fascina, es tomar el ancla del pasado y soltarla en lo más profundo del mar. Eso es perdonar. Si vas a recordar algo del pasado, de tu agravio, recuerda cuánto Cristo a ti te ha perdonado. Cuando te sientas tentado en recordar el agravio que has experimentado del pasado, de lo que alguien te ha hecho, recuerda tu agravio pasado que has pecado contra Dios en la presencia de Él. De la manera que Cristo nos perdonó, es el llamado que debemos perdonar a quienes nos ofenden, y el perdón es un tema tan importante que el Espíritu Santo inspiró y consagró este libro de Filemón dentro del canon de la Escritura. Es breve esta carta, y esta carta nos presenta la importancia del perdón, la importancia de la responsabilidad espiritual de perdonar a quienes nos ofenden, de perdonar a nuestros hermanos. Pablo lo hace no por medio de una parábola, no lo hace a través de una analogía, sino que Pablo aquí lo hace a través de una experiencia de vida real. Pablo utiliza esta experiencia de vida real para enseñar a la iglesia la importancia del perdón en la vida del creyente, y en esta carta se divide en tres partes. Número 1, el carácter espiritual de quien perdona, desde el versículo 4 al 7, las acciones de quien perdona, del 8 al 18, y número 3, los motivos de quien perdona, versículos 19 al 25. Y en esta tarde solamente cubriremos el carácter espiritual de quien perdona. El carácter espiritual de quien perdona. El libro de Filemón se trata, como dijimos, de el perdón, pero del perdón horizontal, de cómo debemos perdonar a nuestro prójimo. Debemos hacerlo de la forma en que Dios nos ha perdonado. Y en esta epístola encontramos a tres personajes principales. Por un lado está Pablo, quien escribe esta misiva. Por otro lado está Filemón, el receptor. Y un tercer personaje principal se encuentra el famoso esclavo Onésimo. Estos son los tres personajes principales en esta carta. Pablo, recordemos que se encuentra encarcelado en Roma, lo más probable, como dice Hechos 28:30, en una casa alquilada donde tenía cierta libertad para predicar el evangelio, para recibir a los judíos que estaban en Roma y para poder escribir precisamente estas cartas que envía a los filipenses, colosenses, Efesios y Filemón. Si usted ve en Hechos 28:30, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces lo más probable es que en ese contexto Pablo escribiera estas cartas y enseñara ahí el evangelio. Pablo estaba encarcelado en Roma. Y Filemón es un cristiano que lo más probable es que aprendió el evangelio de Jesucristo cuando Pablo, en su tercer viaje misionero en Éfeso, predica el evangelio, y ahí Pablo conoce a Filemón. Lo sabemos esto porque Pablo no viajó a Colosa y no conoce a nadie de la iglesia de Colosa porque no estuvo en Colosa. Entonces conoció lo más probable a Filemón en su tercer viaje misionero en Éfeso, donde ahí establecieron una amistad y un compañerismo
espiritual. Y entonces vemos que Pablo y Filemón tienen ahora un amigo en común, y ese amigo en común es el pastor que viaja de Colosa a Roma para contar las circunstancias en que se encontraba Colosa, y sabemos quién es ese pastor, ¿cierto? Lo estudiamos y se llama Epafras, ¿correcto? Entonces vemos cómo se va mezclando esta historia entre Filemón, Pablo y Epafras. Epafras era el pastor de la iglesia de Colosa, y la iglesia de Colosa estaba en la casa ¿de quién? De Filemón. Entonces, vemos que dentro de este contexto también aparece un hombre que es Onésimo. Lo más probable que Onésimo fuera un esclavo de la casa de Filemón, y este esclavo de la casa de Filemón huye hacia Roma, y el motivo de la huida no se sabe a ciencia cierta, pero quizás lo más probable se deba a que Onésimo en ese entonces no era regenerado, no era un hijo de Dios. Lo más probable es que Onésimo, siendo esclavo en la casa de Filemón, haya tomado o hurtado algo de valor y huyó de la casa de Filemón como un esclavo fugitivo. ¿Cómo podemos pensar eso? Bueno, observa el versículo 18 y 19, donde Pablo le está diciendo a Filemón respecto a Onésimo: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Entonces quizás lo más probable es que Onésimo haya hurtado o sacado algo que fue el motivo de la huida de Onésimo de casa de Filemón. Y es interesante, pero quizás tú no entiendes por el contexto de nuestra sociedad, pero en ese contexto, un esclavo fugitivo era una persona que estaba expuesta a la muerte por crucifixión. Cualquiera que pillaba a un esclavo fugitivo e informaba, recibía una recompensa de parte del imperio, y ese esclavo era tratado severamente a causa de lo que él había hecho. Y cuando se pillaba a un esclavo fugitivo, dentro del contexto romano, a ese esclavo se le hacía una señal en su frente, una F de fugitivo. Y ese esclavo era tratado con rigor, con dureza, por ser insubordinado a su amo. ¿Por qué hacía esto el Imperio Romano? Recordemos que en el contexto del imperio la esclavitud estaba permitida, y en ese entonces habían tantos esclavos que hubo un momento que hubo una rebelión de los esclavos en el Imperio Romano, y esa rebelión causó que los romanos trataran con severidad desde ese entonces a cualquier esclavo de la casa de un romano. Entonces, la vida de Onésimo estaba corriendo peligro debido a su temeridad de huir fugitivo de la casa de Filemón. De manera que si era pillado, lo más probable es que tendría que ser condenado a muerte. Por esa razón, Pablo envía a su amigo Tíquico junto a Filemón para que le pueda acompañar de regreso a Roma. Pablo aprovecha la instancia de que Epafras viaja a Roma y no solamente le entrega las cartas de Colosa, sino también la de Filemón, y esta carta de Filemón debía ser leída en la iglesia de Colosa. Es interesante, hermano, esto, porque si bien es cierto, es una carta personal de Pablo dirigida a Filemón, no obstante observa el versículo 1, 2 y 3 de esta carta, que esta carta debía ser leída frente a la iglesia. Observa, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana y a la amada hermana Apia. Lo más probable, y los comentaristas históricos comentan respecto a esta hermana Apia, que es lo más probable la esposa de Filemón.
Y Arquipo es lo más probable su hijo, el hijo de Filemón. Y Arquipo era también pastor que reemplazaba a Epafras. Cuando Epafras salió a Roma, Arquipo quedaba en su reemplazo en la iglesia local de Colosa. ¿Cómo sabemos esto? Porque se refiere a Arquipo como nuestro compañero de milicia. Y Pablo se refiere a todos los compañeros de milicia, aquellos que ejercían el pastorado junto a él. Y observa, después de dar este saludo a la hermana Apia, a Arquipo y a Filemón, dice, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces esta misiva tenía que ser leída a Filemón, a su esposa, a su hijo y a la iglesia que estaba en la casa de Filemón. De manera que vemos que esta carta tenía el propósito de enseñar la importancia de perdonar. Y observa conmigo el carácter de un espíritu perdonador. El carácter de un espíritu perdonador. Lo vemos en el versículo 4 al 6. Observa el versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y aquí la palabra clave dentro de este texto es participación. Participación que se debiera haber traducido como comunión. Participación es koinonía y koinonía se traduce como comunión. De hecho, la Biblia de las Américas traduce este versículo como y ruego que la comunión de tu fe, no solamente la participación, sino la comunión de tu fe. De manera que la palabra comunión es muy importante dentro de este contexto. Y me encanta la traducción de la Nueva Versión Internacional que dice, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. O sea, Pablo tenía en mente trabajar primero en el corazón de Filemón para que recibiera a Onésimo frente a la iglesia. Piénsalo, este es el contexto. Pablo está escribiendo una carta a Filemón y Filemón está sentado quizás como tú estás sentado hoy día en estas sillas en su propia casa y de pronto entra Tíquico con Onésimo al lado y Filemón se sorprende de ver a su esclavo fugitivo y lo que más le sorprende quizás es que regrese con Tíquico, quien es compañero y amigo de Pablo. Lo más sorprendente de todo es que cuando Tíquico empieza y ingresa a esta iglesia y abre esta carta y empieza a saludar a Filemón, a su esposa, a su hijo y a la iglesia y empieza a leer estos versículos y dice algo se trama aquí Pablo quizás con estas palabras. Pablo quería persuadir el corazón de Filemón. Sin embargo, el corazón de Filemón no necesitaba ser persuadido para perdonar, porque él tenía un espíritu perdonador. Y un espíritu perdonador se distingue por su interés en el Señor. Observa el versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes, ¿hacia quién? Hacia el Señor Jesucristo. De manera que un espíritu perdonador manifiesta un interés por el Señor y las cosas del Señor. Su vida era un testimonio de amor y de fe hacia el Señor. Era reconocido por su amor y su fe, porque su fe era evidente para muchos. No pasaba desapercibido porque él no buscaba un elogio personal, no buscaba ser egocéntrico en su servicio, sino que mostraba su amor y su fe con una dirección única, y esa dirección era Dios y la exaltación de Jesucristo.
Es lo que Pablo le enseña a los filipenses, que deben vivir de esa manera, que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, quiere decir que el Señor está a tu lado, de manera que una vida que busca exaltar a Cristo es una vida que tiene conciencia de que el Señor está a su lado. Esa era la grandeza de Filemón, que era conocido por su fe y su amor hacia el Señor, porque el Señor estaba a su lado. Todos los hombres reconocían el amor y la fidelidad de Filemón para con Dios. Era un hombre brillante, era un hombre que resplandecía en amor y fe, como dice Filipenses 2:15, en medio de una generación mala, maligna y perversa. En medio de esa generación, Filemón resplandecía como luminar en este mundo. Ese era Filemón. Y el Señor nos enseña que nosotros así también debemos iluminar con nuestra luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vuestras buenas obras y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos llamados a brillar en nuestro amor y fe para con el Señor. Y de Filemón se oía su amor, su fe para con su Señor. ¿Cómo debe ser ese amor? Ese amor no debe ser fingido, sino un amor que aborrece lo malo y que sigue lo bueno. Filemón no fingía amar a Dios, sino más bien amaba por todo lo que él había hecho en su vida, y por esa razón Filemón podía perfectamente perdonar a su esclavo Onésimo. No necesitaba ser persuadido por Pablo, solamente que Pablo está haciendo evidente el carácter de un hombre perdonador. El carácter de una mujer perdonadora lo está haciendo evidente para la iglesia. No buscaba persuadir a Filemón para perdonar a Onésimo, sino que estaba buscando Pablo a través de estas circunstancias mostrar a la iglesia cómo debían perdonarse los unos a los otros. Por lo cual, el Señor Jesucristo nos enseña que este hombre, Filemón, tenía una conciencia de todo lo que le había sido perdonado. En el Evangelio de Lucas 7:47, el Señor Jesucristo nos enseña respecto a esta realidad de una persona que lo único que sabe es amar a sus hermanos a causa de todos sus pecados perdonados, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. La evidencia de que tú eres perdonada por Dios y sabes que has sido perdonada de todos tus pecados es por el amor que tienes para con tu Señor. Ese es el carácter de un hombre dispuesto a perdonar. Y no solamente por su interés en las cosas del Señor, sino también por su interés en los santos. Observa este segundo punto. Observa Filemón 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. Un hombre que dice amar a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso. No existe ese hombre que dice, no, yo amo a Dios, pero es indiferente con la iglesia. No existe ese tipo de cristiano. Juan lo enseña en su primera epístola, en el capítulo 4, en el 2 al 8. Dice, amados, amémonos unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ese es mentiroso. Pero Filemón no era así. Filemón decía amar al Señor y no podía aborrecer a Onésimo porque era llamado él a perdonarlo. Pues el amor, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ese es el punto. Debemos mostrarnos el amor los unos a los otros. Filemón amaba tanto a Dios que amaba y mostraba su amor para con todos los santos. Observa la intencionalidad de Pablo, para con todos los santos. Y aquí viene entrando Onésimo, el que le había robado.
Y le está diciendo aquí Pablo, diciéndole, Filemón, ten cuidado, porque ahora Onésimo no es un simple esclavo, ahora Onésimo es tu hermano, y no solamente tu hermano, es un santo hijo de Dios. De manera que tú sabes que debes amar a Dios y a todos los santos, entre ellos Onésimo. Qué hermoso lo que Pablo está desplegando desde su corazón. Mira, Filemón, tú sabes que debes amar a todos tus hermanos y hasta ahora brillas en hacerlo. Pero aquí viene una prueba de tu amor. Viene un Onésimo. ¿Estás dispuesto a perdonarlo? Sin lugar a duda, Filemón era brillante en perdonar porque tenía un espíritu perdonador que se basa en el amor hacia Dios y en el amor hacia sus hermanos. Como cristianos somos llamados a amar a todos nuestros hermanos. Observa este énfasis, todos los santos. No dice a alguno de tus hermanos, a los que te caen bien, no, a todos los santos. ¿Por qué razón somos llamados? Porque somos llamados a amarnos los unos a los otros, porque hay comunión entre los santos que andan en luz. Y ese amor es fruto del Espíritu Santo de Dios. Y esta cita me encanta, hermano. Esta cita de Gálatas que ya la sabemos, los niños la cantan, Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ahí está la distinción. Solamente los que son de Cristo pueden manifestar el amor, la fe, el gozo, la paz que se demanda. Porque los que no son de Cristo son aquellos que no han crucificado su carne y sus pasiones y sus deseos. Y si se dejan llevar por sus pasiones, se dejan llevar por sus deseos, se dejan llevar por el rencor guardado en sus corazones y no son capaces de perdonar. Pero Filemón no era así. Él tenía un carácter espiritual perdonador que no solamente amaba a Dios y a todos los santos, sino también amaba, este es el punto número 3, la comunión de los santos. Observa el versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz, para que la comunión de tu fe sea eficaz. Ese es el punto. Filemón amaba la comunión de los santos, amaba al punto de que él abría su hogar para recibir a los santos en Cristo Jesús. La fe y el verdadero amor deriva de un interés por la comunión fraternal. Hermano, muchos se llenan de conocimiento teológico, muchos disponen de sus talentos para Dios, pero carecen de comunión. Carecen de una preocupación por sus hermanos. Están centrados tanto en sí mismos, en sus asuntos, en sus cosas, que no tienen interés en la comunión con el cuerpo de Cristo. No tienen interés en comunicar su amor hacia su hermano. Justifican que a ellos se le acabó o se le agotó la pila social. Qué triste oír eso de un cristiano, que se le agote la pila social, cuando somos llamados a amarnos y mostrar nuestro amor continuo los unos a los otros. Dios nos perdone y nos ayude. No tienen interés en comunicar su amor hacia su hermano. Están tan centrados en su vida, en sus asuntos, que justifican con este dicho: no es más que un amor propio o un interés propio, es un amor que busca solamente lo suyo, busca ser admirado, busca ser observado, pero no busca mostrar su amor y demostrar y hacer evidente su amor para con sus hermanos. Tan pronto quizás termina el culto de adoración, su falso entusiasmo por Cristo se hace evidente por su falta de amor hacia el cuerpo de Cristo. ¡Wow, hermano! Tan pronto termina el culto de adoración, su falso entusiasmo por Cristo se hace evidente por su falta de amor al cuerpo de Cristo. No puedes amar a Dios
y no amar a la iglesia. No puedes decir pasar tiempo con Dios si no pasas tiempo con la iglesia. Si no pasas tiempo con el cuerpo de Cristo, en la comunión de Cristo. No puedes decir amar a Dios si no amas a quien conforma el cuerpo de Cristo. Es que no tengo tiempo. Mis asuntos personales son más importantes que los afectos hacia mis hermanos. No tengo tiempo para mostrar el amor. Estoy tan ocupado. Tristemente, esa es la justificación de un corazón egocéntrico que se ama a sí mismo. Lo peor de todo es que se justifican que ellos aman, pero de manera incógnita. Yo muestro mi amor en la oración. Oro por ustedes, hermanos. Es como un amor monástico, así como que estoy encerrado en mi torre de marfil, cómodamente, sin que nadie me moleste, y desde esa torre de marfil manifiesto mi amor para con los santos. Carecen de un amor eficaz. Y la palabra clave en este versículo 5 de de Filemón, es que su participación, del versículo 6, su participación, su comunión en su fe era eficaz. Wow, esa frase, eficaz, esa palabra eficaz, viene de la palabra griega energe, que significa poderosa. Su comunión era poderosa para con sus hermanos. Mostraba con poder todo el amor hacia sus hermanos. Y John MacArthur comenta al respecto y dice que los creyentes no nos pertenecemos unos a otros en un compañerismo mutuo en virtud de nuestra fe en Cristo. Debe haber un compañerismo mutuo en virtud de algo, de la fe en Cristo. El carácter, entonces, espiritual de alguien que perdona, no solamente se distingue por amar a Dios, por amar a los santos, por amar la comunión, sino también por amar el conocimiento de las cosas de Dios. Observa el versículo 6. Su interés en el conocimiento. Este era el interés de Filemón. Para que la participación, para que la comunión de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Wow, me encanta esto porque yo lo entiendo ahora. Lo que le está queriendo decir es Filemón, date cuenta el bien común que tenemos todos los santos. Que ahora en Cristo Jesús ya no hay esclavo ni libre. Ese es el bien común. Y qué gran desafío, sin lugar a duda, era para Filemón, que tenía esclavos en su hogar y que esos esclavos se convertían a Cristo, y esos esclavos que eran esclavos de Filemón pasaban ahora a ser esclavos de Cristo como Filemón lo era de él. Filemón se convertía ahora en un consiervo de sus propios esclavos. ¡Wow! Yo digo, qué glorioso es el Evangelio, que no distingue clases sociales, que si estás en Cristo, eres igual que el rico o el pobre, que el esclavo, que el libre. Esa es la hermosura del conocimiento de la comunión del Evangelio. Esa es la grandeza que te impulsa a considerar al otro como superior a ti mismo. Y aquí está Filemón dispuesto a considerar a Onésimo como superior a sí mismo, siendo él el jefe. Solamente el Evangelio y la fe eficaz puede generar eso en el corazón del verdadero creyente. No es cualquier conocimiento. Y me encanta porque la riqueza de la palabra griega es enorme. Porque la palabra conocer viene de la palabra griega ginosko, pero aquí Pablo no utiliza la palabra ginosko, sino que utiliza epiginosko, que significa un conocimiento sobreabundante. Un conocimiento abundante. ¿Cómo es ese conocimiento abundante? Es un conocimiento que no solamente llega al cerebro, sino que pasa a la vida práctica. Ese es el conocimiento que quiere Dios de tu vida. Que pase esta escritura a tu mente y que de tu mente llegue a tu vida práctica. Sea abundante en tu vida el conocimiento. Que no solamente esté alojado en tu cerebro, sino que en tu diario vivir. Y eso era lo que distinguía a Filemón. Filemón era lleno de este conocimiento.
intelectual y práctico. No era un teólogo cabezón, sino más bien era un humilde servidor de su Señor. Finalmente, el carácter espiritual de quien está dispuesto a perdonar, de quien ha sido perdonado por Dios, no solamente se distingue por su amor a Dios, por su amor a los santos, por su amor a la comunión de los santos, por su amor a la palabra de Dios, sino también se distingue por su interés, que todo lo que hace es para la gloria de Cristo. Observa el versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Todo lo que Filemón hacía, lo hacía para él y para su gloria. Todo lo hacía con una dirección, no hacia sí mismo, sino hacia Cristo. Esa es la traducción literal de este texto. Por Cristo es hacia Cristo, no hacia sí mismo, sino para la gloria de Cristo. De manera que tú, hermano, examínate a ti mismo. ¿Es ese tu carácter espiritual? ¿Es ese tu interés por las cosas de Dios, por tus hermanos, por el estudio de la palabra de Dios, para que sea un conocimiento sobreabundante que te impulse a practicar lo que estás aprendiendo? ¿O brillas por tu ausencia? Somos llamados a brillar por el amor y la fe hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Somos llamados a brillar en manifestar una verdadera comunión los unos con los otros. Somos llamados a experimentar el dolor, la tristeza, la angustia de nuestros hermanos, como también la felicidad, el gozo y la alegría de ellos. De manera que la pregunta es, ¿eres tú un verdadero cristiano que brilla en un mundo hostil que busca vengarse y no perdonar? ¿Estás seguro que los receptores de tu amor perciben con claridad el afecto entrañable y eficaz de tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que manifestaste tu amor para con los santos? ¿Es conocido y eres conocido por mostrar un amor hacia tus hermanos? ¿Estás seguro que tu hermano conoce y percibe tu amor de manera eficaz? ¿Estás seguro? ¿Y estás dispuesto a perdonar a ese hermano que te ha ofendido como Cristo te perdonó? Si estás dispuesto a perdonar, si estás dispuesto a amar, es porque conoces el amor de Dios. Es porque conoces a Dios, es porque conoces su palabra, es porque experimentas la comunión en Cristo. Porque solo aquellos que han sido perdonados por Dios están dispuestos a perdonar, cuidar y animar la comunión de los santos los unos con los otros. Que el Señor bendiga esta su palabra en nuestras vidas. Le invito a que oremos al Señor.